Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a Gálatas capítulo 4. Es el texto que nos toca hoy. Gálatas 4 del 1 al 7. Me dieron los hermanos. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer hasta el 11. Creo que tiene continuidad lo que Pablo va a decir en esos versículos. Y la idea es poder reflexionar acerca de lo que él en todo el libro, en toda la carta, está hablando. De la justificación solamente por la fe, de no volver a la ley mosaica como requisito para la salvación. Él está bastante sorprendido y actúa rápido en defensa del evangelio puro para que no se siga esparciendo la herejía que haciendo o cumpliendo la ley de Moisés más la fe en Jesús, entonces se podía adquirir la salvación de Dios. Pero vamos a orar y después leemos el texto y hablamos algunas cosas. Padre, gracias por este tiempo que podemos reflexionar en las Escrituras. Gracias porque no nos has dejado huérfanos en el sentido de que tenemos tu palabra, tenemos la guía, la dirección de ella, no solamente para vivir una vida agradable a ti, sino el manual para entender cómo podemos alcanzar tu salvación. Claramente está enseñado allí que no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros podamos hacer para agradarte y para justificarnos delante de ti, sino que es por pura gracia mediante la fe en tu Hijo Jesucristo. Y lo que queremos hacer en esta noche es reflexionar acerca de lo que Pablo hace muchos años atrás escribió y hoy tiene tanta vigencia para nosotros, aún habiendo pasado tantos años. Te pedimos que nos guíes, perdona nuestros pecados, Señor, porque al exponernos ante tu ley quedamos siempre cortos, Señor, de alcanzar la perfección que tú pides. Pero gracias porque no son nuestros méritos, son los méritos de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Dejamos en tus manos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto de Gálatas capítulo 4 y quisiera leer algunas cosas que anoté para no olvidarme, que tienen que ver con la explicación de lo que Pablo va a hacer ahora. Leemos el texto. Dice así la palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto viene del 3:29, que terminó ese capítulo diciendo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, o descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Pero también digo, empieza el 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere o en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, en el 4 envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En el 6, cuando ya somos hijos, Dios envió a nuestros corazones, o a vuestros corazones, dice él, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, segunda vez que se menciona algo de la esclavitud o esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios,
eran esclavos a los que por naturaleza, o de los que por naturaleza no son dioses. Ese es literalmente lo que significa servíais, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? De vuelta, el concepto de esclavitud. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. 4 veces se menciona algo con referencia a la esclavitud o al hecho de ser esclavos o al hecho de servir a otros dioses. Y Pablo lo que va a hacer para seguir insistiendo en esto de que la salvación es por la fe, por medio de la fe yo alcanzo el favor de Dios, no es por mis obras. Él lo que va a hacer es tomar una imagen que en aquellos tiempos era muy común para ellos. Yo quiero leer algunas cosas antes de seguir. Es parte de lo que pude estudiar y recopilar información que nos amplían un poquito el panorama, porque si nosotros no vamos a la cultura de ellos o de aquel tiempo, difícilmente nosotros vamos a poder entender qué es lo que me está diciendo acá Pablo. ¿Qué tienen que ver los tutores, los mayordomos? ¿Qué tiene que ver lo del niño, lo del heredero? Son todas cosas que en ese momento eran muy comunes para ellos. Entonces nosotros que estamos muchos años de este lado, sería para nosotros poner otro tipo de ejemplos. Pero vamos a ir a su cultura y a su tiempo para poder entender lo que Pablo está diciendo, Dios está diciendo por medio de Pablo. Cito a un hermano, William Hendrickson, en su comentario de Gálatas. Él dice lo siguiente, como un resumen de los versículos 1 al 11, él dice: estábamos acostumbrados en la esclavitud a las ordenanzas y preceptos. Dios envió a su Hijo para redimir a aquellos que estaban en esclavitud, tanto judíos como gentiles, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. ¿Queréis cambiar entonces la esclavitud al paganismo, por la esclavitud al judaísmo? Tengo miedo por vosotros, no sea que haya trabajado en vano entre vosotros. El hermano hace un resumen antes de empezar a comentar cada versículo y me pareció bueno para compartir porque nos da un resumen de lo que acabamos de leer. Y yo le puse como un título, si vamos a Gálatas 4, lo que se me viene a la mente del versículo 1 al 11, al leerlo, es esclavitud al judaísmo, esclavitud al paganismo o adopción como hijos. Es como que Pablo le está diciendo, ¿ustedes qué son? ¿Son esclavos del judaísmo? ¿Ustedes son esclavos del paganismo o ustedes son adoptados por Dios? Como confrontándolos, porque ese es el sentido de esta carta. Es una carta dura, es una carta donde vamos a ver que no es que Pablo está felicitándoles porque ustedes están andando en la verdad, porque ustedes están mostrando. No, es una carta confrontativa que Pablo tiene que escribir. Pablo escribió Gálatas para contrarrestar a los maestros judaizantes. Ya nuestros hermanos previamente mencionaron esto. Ellos estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación, es decir, el acto de Dios por el cual declara inocente o justa a una persona, no que lo sea, sino que por medio de los méritos de Cristo lo declara justo. Ese es el mensaje central del Nuevo Testamento. Ignorando el decreto explícito del Concilio de Jerusalén, estos falsos maestros esparcieron su enseñanza peligrosa de que los gentiles primero debían convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley de Moisés antes de que pudieran convertirse en cristianos. Entonces Pablo, sacudido por la apertura de los Gálatas a esa herejía destructora, escribe esta carta para confrontarlos. Y fuimos en el capítulo 1, 2, 3 y llegamos al 4 y él toma esta analogía. La analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad. Y voy a leer algo que me ayudó a clarificar esta idea, porque no es de mi cultura y nosotros, la mayoría de edad nuestra, acá en Argentina o en los países alrededores, 18 años o 21, y nos manejamos de otra forma.
Entonces, si yo no entiendo cómo se manejaban en aquella época, quizás me pierda, quizás no, me voy a perder lo que Pablo está diciendo acá. Pablo va a usar esta analogía, un ejemplo que ellos conocían muy bien, tanto judíos como gentiles. Y es la de un hijo que alcanza la mayoría de edad. Por medio de esta analogía, Pablo va a establecer un contraste, fíjense, entre la vida de los creyentes antes de su salvación, como infantes o esclavos, y la vida de cada uno de esos creyentes después de la salvación, ya como hijos adultos o hijos mayores de edad. Entonces, si nosotros no entendemos eso, va a ser muy difícil entender lo que sigue. En el mundo antiguo, el proceso de crecimiento o maduración estaba muy bien definida e identificada. En el mundo judío, un niño a los 12 años de edad era llevado por su papá a la sinagoga un sábado, era presentado por el padre al rabino, y a partir de ese momento, a los 12 años de edad, él se convertía en un hijo de la ley. O sea, ahora ya no estaba en las manos de su padre y era responsable delante de Dios a partir de ese momento por su cumplimiento de la ley de Dios. No es que el niño dejaba de vivir con sus padres y ya se independizaba, sino que desde ese momento él tenía que ser responsable delante de Dios y delante de la ley de Dios. Él pasaba de estar al cuidado de tutores, administradores o mayordomos y se convertía en un hijo mayor de edad. Era bien definido. A partir de los 12 años, cuando se hacía ese ritual, él pasaba a ser de un niño, un infante, vamos a decir así, a un hijo mayor de edad. De esta manera, similar también, entre los gentiles, ellos también tenían sus rituales, donde quizás cerca de esa edad, un poquito más, pero el concepto era el mismo. Por ejemplo, entre ellos había un ritual cerca de la edad de los 12 o 14 años aproximadamente, donde ambos, nene y nena, fíjense lo que hacían en ese ritual, se rapaban la cabeza y tiraban sus cabellos al fuego en ofrenda a sus deidades. En ese momento ellos pasaban de ser un niño a un mayor de edad. Los romanos también lo hacían, más o menos entre los 14 y los 17 años. Ellos lo que hacían era ir al foro de Roma y se presentaban ante la vida pública. Era un día definido, tenía fecha eso. Era el fin de la niñez y el comienzo de la adultez. Y el símbolo que los romanos usaban para este ritual, fíjense, me llamó la atención. Traían todos sus juguetes, esos niños, entre la edad de 14 y 17, todos los juguetes que habían tenido durante su niñez, y los tiraban. Se deshacían de sus juguetes y eso marcaba el fin de la era de su niñez. Así como un niño falto de madurez debe ser gobernado por reglas, dice Hendrickson, o leyes y prescripciones, así también antes que a nosotros nos llegase la luz del Evangelio, estábamos esclavizados a los rudimentos de este mundo. El texto dice lo siguiente, el texto que leímos nosotros. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores o administradores hasta el tiempo señalado por el padre. Esto de los tutores que tenían esos niños y de los administradores eran esclavos que se encargaban, por ejemplo, de la educación de esos niños, se encargaban de enseñarle reglas y normas de comportamiento. También, si eran judíos, obviamente eran enseñados en las leyes que Dios había dado a ese pueblo, pero tanto judíos como gentiles entendían perfectamente lo que Pablo estaba diciendo. Estos tutores eran esclavos en quienes se confiaba el cuidado de los menores de edad, mientras que los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades. Claro, como eran niños menores, no podían administrar y usar o usufructuar esas propiedades que quizá algunos de ellos tenían, y entonces estas personas se encargaban de administrar la vida de esos niños hasta que llegaba la edad donde pasaban de ser un infante o de ser un niño a ser un mayor de edad. Así también, dice el versículo 3, nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños,
Fíjense lo que hace Pablo. Toma la imagen que acaba de decir, cuando nosotros éramos niños, o como esos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pablo toma la primera parte de lo que él acaba de hacer, poner esta imagen de un niño que pasa a una edad adulta, donde ese niño era gobernado o era guiado, como el tutor del 24, que la ley había sido nuestro ayo, nuestro tutor. Así, de la misma manera, estos tutores y curadores iban poniendo leyes y reglas a estos niños para guiarlos. Entonces Pablo toma eso y dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Los rudimentos del mundo. En el versículo 8 y 9, fíjense lo que dice Pablo, siguiendo la misma idea. Ciertamente en otro tiempo nosotros no conociendo a Dios, servíais o eran esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y acá Pablo va a mencionar otra vez los rudimentos, o las cosas elementales. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Evidentemente esto de los rudimentos del mundo, o esto que menciona acá, los pobres rudimentos y débiles rudimentos a los cuales querían volver a esclavizarse, estas personas que enseñaban esto, que había que abrazar la ley de Moisés y había que seguir practicándola en el sentido de yo quiero obtener el favor de Dios, esos rudimentos, tanto para los judíos como para los gentiles, representaban todo tipo de leyes, normas y acciones que el ser humano por sí mismo quiere hacer para caer en gracia con Dios y obtener su favor. Si nosotros hablamos de los judíos, podemos hablar de los cientos de leyes que tenían, que eso tenía un propósito bien específico. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. La ley nunca tuvo el propósito de dar vida a nadie, porque de hecho no puede. Cuando yo intento cumplir la ley de Dios y obedecerla, tarde o temprano voy a pecar en algún punto y me haría culpable de toda la ley, dice Santiago. Entonces, humanamente la ley no tiene el objetivo de salvar, sino que tiene el objetivo de mostrarme mi pecaminosidad. Esto es lo que yo soy, no matarás. Y yo cuando miro a una persona con ira o con enojo, ya lo maté en mi corazón, me hago culpable de ese. No dirás falso testimonio. ¿Cuántas veces he mentido? Me hago culpable de ese. Y así sucesivamente, por mencionar algunos, llego a la conclusión de que delante de esa ley yo soy culpable y Dios debe castigarme porque yo violé su ley. Entonces, esto de la esclavitud bajo los rudimentos del mundo, así como ese niño, tanto judío como gentil, no importa, tenían tutores, tenían personas que los guiaban y les mostraban las leyes y las enseñanzas y las regulaciones, de la misma manera nosotros, dice Pablo, estábamos en esclavitud. Y quiero leer algo que me fue también de aclaración para todo esto de las leyes y demás. Rudimentos del mundo, dice Hendriksen, como enseñanzas elementales. Estos rudimentos son enseñanzas elementales sobre reglas, regulaciones, por las cuales antes de la venida de Cristo la gente, tanto judíos como gentiles, buscaban lograr cada cual a su manera. ¿Qué cosa? La salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con los impulsos de su propia naturaleza carnal. Esto está revelado también en Romanos. Tanto judíos como gentiles, es decir, no judíos, cada uno de ellos intenta alcanzar el favor de Dios haciendo cosas o obrando ellos mismos y quieren justificarse delante de Dios con buenas acciones, obviando que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y eso lo vemos claramente acá en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos. Entonces, Pablo toma este ejemplo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Estábamos bajo los rudimentos del mundo. Nosotros cumplíamos o queríamos cumplir estas leyes, estas ordenanzas para alcanzar el favor de Dios. Pero, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo estaba haciendo un contraste. Cuando nosotros pretendíamos ganarnos el favor de Dios cumpliendo o haciendo cosas que no necesariamente eran malas, sino que eran buenas, nada más que el objetivo era inalcanzable, porque nadie puede ser justificado haciendo cosas buenas. Finalmente Pablo dice, nosotros éramos esclavos de esas propias reglas para poder alcanzar esa salvación. Y los gentiles también, ellos intentaban agradar a la deidad o alcanzar el perdón o el favor de las deidades, sujetándose a reglas y a regulaciones y a sacrificios a sus dioses. Ambos estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. A mí me gustó mucho esta frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso me habla de un Dios que controla absolutamente todo. Cristo pudo venir mucho tiempo después y Cristo pudo venir mucho tiempo antes. El hecho es de que en el cumplimiento exacto del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y si ustedes se fijan, al decir Dios envió a su Hijo, no dice que recién ahí empieza la vida de Jesús, porque la vida de Jesús nunca empieza. Él es eterno, Él es el mismo Dios hecho hombre, que un día en el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre decidió enviar a Dios el Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y estas dos expresiones, nacido de mujer y nacido bajo la ley, me hablan de que nacido de mujer, Él fue hombre, ser humano como nosotros. Él tuvo hambre como nosotros, Él tuvo frío como nosotros, Él sintió las cosas que nosotros sentimos, fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Entonces eso marca la humanidad de Jesús. Él nació de una mujer. Entendemos por los evangelios que concebida por el Espíritu Santo, María empezó a gestar la vida del Salvador del mundo. Y nacido bajo la ley, nos habla de que Jesucristo, desde su nacimiento, Él cumplió a perfección la ley, no solo que los judíos tenían, por ejemplo, circuncidarse al 8º día, presentarse a los 12 años ante el rabino, etcétera, etcétera, etcétera. Él cumplió toda la ley de Dios. Y eso hace que Él sea sin pecado y tiene la capacidad de redimirnos a nosotros, que estábamos bajo la ley, a fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Esto del versículo 5 a mí me llama la atención porque no usa ningún otro aspecto de la salvación. Podría haber dicho ahí para que justificase a los que estaban bajo la ley. O podría haber dicho para que salvase a los que estaban bajo la ley. No, utiliza la palabra redimiese. Y esa palabra es importantísima en este punto porque tiene que ver con liberar esclavos. En aquella época, en el mercado de esclavos, era muy común que vos te acercabas y pagabas para liberar a un esclavo que te iba a pertenecer a vos. Y Pablo viene hablando de ¿qué? De la esclavitud. Nosotros también, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que liberara esclavos que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El tema de la adopción, hermanos, a mí me voló la cabeza. La verdad que no le había prestado mucha atención a lo que es verdaderamente la adopción. Quiero leer un comentario que dice lo siguiente acerca de la adopción. Adopción, en el sentido de salvación de Dios, es otra forma de hablar de la salvación que Dios hace. Adopción es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. ¿Se entiende, no? Es el acto de incorporar a la familia propia, o sea, a mi familia, por ejemplo, a una persona que ha sido engendrada por otra. Yo decido adoptar, hacer parte de mi familia a alguien que no es de mi familia.
Y en ese sentido, dice el comentario, puesto que los seres humanos no regenerados o no convertidos, no nacidos de nuevo, somos por naturaleza hijos de Satanás, Él es nuestro Padre. Jesús le dice a los fariseos o a los judíos en Juan 8, ¿ustedes son de qué? De vuestro padre el diablo. O sea que en nuestra naturaleza, valga la redundancia, natural, en nuestra naturaleza caída, nuestro padre es Satanás, es el diablo. La única manera en la que pueden convertirse en hijos de Dios es mediante un acto de adopción espiritual. A mí me partió al medio esta ilustración. O sea, yo soy hijo del diablo desde que nazco. Desde la panza de mi mamá, la Biblia me enseña de que soy hijo del diablo. Él es mi padre y los deseos de mi padre empiezo a hacer desde que soy chiquito. Yo no pertenezco a la familia de Dios. Soy parte de la familia del diablo. La única forma en la que yo me puedo convertir en un hijo de Dios y tener el título que le pertenece a Jesús, porque ese título no es de otra persona, sino solo del Hijo del Padre, de Jesús, la única forma de tener ese nombre y ser parte de su familia es que Dios decida adoptarme, aunque yo haya sido de Satanás antes de mi conversión. Y eso es lo que dice Pablo acá. Él nació de mujer, nació bajo la ley, cumplió la ley, obedeció perfectamente y fue a comprar esclavos que estaban esclavos a la ley, a fin de que nosotros ya no seamos hijos de Satanás, sino sus hijos. Él nos adoptó, nos trajo a su familia, a pesar de que nosotros no éramos de su familia. Y esto pasa con judíos y gentiles, hermanos. El judío, no por ser judío era salvo y estaba en la familia de Dios. Ellos tenían el mismo requisito que tiene cualquier persona en cualquier tiempo. Por la fe en Jesucristo o por la fe en el plan que Dios había establecido, es que el ser humano es justificado. No importa de qué etnia sea, judío o gentil. Y Pablo va a seguir diciendo, y por cuanto sois hijos, ahora que son hijos, ya no son esclavos, Cristo ha venido a liberarlos. Es más, no solamente que los ha liberado, sino que Dios en Cristo los adoptó como sus hijos. Y además de eso, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. O, por así decirlo también, por el medio del cual nosotros, ahora que somos sus hijos, podemos clamar, Papito, Abba, Padre. Y estar en una relación de amor con nuestro Padre a partir de que nosotros nos convertimos. Y termina el 7 diciendo, así que, como concluyendo el ejemplo que viene diciendo Pablo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si sos hijo, y si hijo, también sos heredero de Dios, por medio de Cristo. Y Pablo se lo deja muy bien en claro a los Gálatas. ¿Por qué diría por medio de Cristo? Yo creo que está confrontándole de vuelta, no es por medio del cumplimiento de las obras de la ley, no es porque ustedes se aferran a la ley mosaica, sino que una persona es de esclavo a hijo y de hijo es heredero de Dios solo por medio de Jesucristo. Es la única persona en la mente de Dios y en el plan revelado de Dios en las Escrituras por el cual las personas podemos ser salvas. No hay otro camino para yo convertirme de un hijo del diablo, de un esclavo a los rudimentos elementales de este mundo o mi forma de querer salvarme, a ser un hijo, a ser un heredero de Dios, sino solo por medio de Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo en los versículos 1 al 7. Vuelvo a leer. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o por el cual clamamos nosotros, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso después en el 9 les va a hacer la pregunta, ¿por qué quieren volver a esclavizarse? Ya Cristo hizo el pago a Dios, satisfizo su ira en la cruz del Calvario en lugar de los pecadores. Ustedes ya fueron libertados por Cristo por medio de la fe. ¿Por qué se quieren volver a esclavizar?, le dice Pablo. Tan rápido, tan pronto. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha embrujado para que sigan un evangelio diferente? Y Pablo, con amor, pero con toda la firmeza, él tiene que decir estas palabras duras. Dejen de querer esclavizarse de nuevo, porque ya fueron libertados. Y no solamente eso, los que eran judíos querían poner cargas en la mente y en la conciencia de un no gentil, haciéndole creer que aferrándose a la ley mosaica, ellos recién estaban habilitados para alcanzar la salvación de Dios. Dice Pablo, no, bajo ningún punto de vista. Nadie es justificado por las obras de la ley. No importa si sos judío o si sos gentil. El único medio para poder ser un hijo y ya no esclavo, un heredero, es por medio de Jesucristo. Podemos decir muchas cosas más, hermanos, pero que podamos pensar en esto. Nosotros, antes de conocer al Señor, éramos como esos niños, esclavos, a nuestra propia manera o nuestra propia forma de querer alcanzar el favor de Dios. Pero cuando Cristo viene, Él nos libera de esa esclavitud. Él no solamente que nos libera, sino que nos adopta en su familia, nosotros siendo hijos de Satanás o del diablo, haciendo y queriendo hacer la voluntad de Él. Él, cuando yo creo y me arrepiento de mis pecados, Él me hace un hijo suyo y soy parte de su familia. Él me da el título que solamente le pertenece a Jesús. Y es en sus méritos que yo hoy puedo decir, soy un hijo de Dios. Tremendo, diría Leo Pérez. Pero ese es el evangelio puro. Y Pablo tiene que salir con los tapones de punta, como decimos nosotros. Pero era necesario. Era necesario porque estaba en juego el contenido del evangelio. Así que oramos, hermanos, y que Dios bendiga su palabra y la pueda aplicar a cada uno conforme a la necesidad que tenemos. Padre, gracias porque tenemos este tipo de cartas en la Biblia. Cartas que nos capacitan, que nos equipan, que nos acercan a tu verdad pura, sin disoluciones, sin nada que se le pueda agregar ni quitar. Que tú nos ayudes a entender el Evangelio en la medida que vamos creciendo en la vida cristiana. No es esto algo de un momento y ya está, y no necesitamos saber más nada del Evangelio. Padre, el Evangelio es el centro. El Evangelio es el mensaje crucial de la Biblia. El personaje principal es Jesús y su salvación. Y con ese punto en mente, Señor, y con eso en la cabeza, permítenos seguir disfrutando de las profundidades de tu Evangelio. Cuántos ejemplos que se ponen en la Escritura, que nos amplían un poco más de lo que vos hiciste en favor nuestro y de lo que nosotros pudimos tener solo por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, por favor, que nos libres de ir tras un evangelio diferente, que nos libres de desviarnos de la verdad. Ayúdanos, Señor, a anclarnos en tu palabra y que nunca salgamos de allí. Padre, te pedimos que en el siguiente tiempo podamos disfrutar también de un tiempo de oración y de comunión con los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra y por la función. Y vamos a pasar un poquito de oración.